Vamos a ver cómo funcionan las variables en Python. Primero, la definición de una variable. Una variable es un espacio reservado en el programa, similar como un parqueadero. Un parqueadero es un espacio reservado para que los vehículos lo ocupen. Entonces, por ejemplo, tenemos que una bicicleta puede ocupar ese espacio, un carro puede ocupar ese espacio y un camión puede ocupar ese espacio. Si vemos aquí, cada uno de estos vehículos son de diferentes tipos porque cambian en tamaño. Entonces eso también pasa en programación. Podemos decir que una bicicleta es como si fuera un booleano, algo muy pequeño. Un entero puede ser, digamos, un carro y un camión puede ser un flotante que es un poco más grande. En Python, las variables se consideran camaleones, es decir, espacios reservados que se adaptan dependiendo de su contenido. Y hay diferentes tipos. Como hay diferentes tipos de vehículos, también hay diferentes tipos de variables. Primer tipo son los números. Tenemos números enteros que son los que nos ayudan a representar cantidades como los valores de los pisos de un edificio o los dígitos que son unos valores también que me permiten definir una clave, pero algo muy importante es que esto puede tener valores negativos, positivos e incluidos el cero, pero no tiene, digamos, valores intermedios. Yo no podría ir, digamos, ir al piso 1.3. Siempre son cantidades exactas, como lo indica acá pues el ejemplo del ascensor. Luego están los números de punto flotante, es decir, los que tienen una parte decimal, es decir, los que tienen un valor, por ejemplo, 3.5, es decir, tiene una parte entera y una parte decimal que está separada por un punto. Por eso se llama punto flotante. Y eso podemos tener esas cantidades, por ejemplo, cuando medimos un peso, una balanza me puede dar un valor flotante, un metro me puede dar una cantidad flotante, una medida, un pie, un pie de rey me puede dar también medidas exactas donde se incluyen decimales. Hay otro tipo que es muy popular, que lo vamos a usar bastante, se llaman los booleans o los booleanos. Y estos permiten representar dos estados, similar a lo que pasa con un bombillo, con lo que pasa con un switch o lo que pasa con una llave. La llave puede estar abierta o cerrada, el switch puede estar on, off y el bombillo puede estar prendido o apagado. Eso en programación se define como true, verdadero, o false, falso. Y por acá tenemos otro tipo de datos bastante importante que se llaman las cadenas o los datos alfanuméricos. Es decir, cualquier dato que ingresamos con el teclado es una combinación de dígitos, números, símbolos y otros caracteres. Por ejemplo, las direcciones. Las direcciones pueden tener guiones, comas, paréntesis, entre otros. Y normalmente con estos tipos de datos no vamos a hacer operaciones. Digamos, un teléfono. Un teléfono es una cantidad que son todos números, pero con esos números normalmente no hacemos operaciones, por ejemplo, aritméticas. Lo mismo pasa con las cédulas. Las cédulas o las identificaciones de una persona son números, pero también pueden incluir algunas letras y no necesitamos hacer operaciones con ellas. También están, por ejemplo, los nombres de las personas, los apellidos, las claves, que son nuevamente combinaciones de caracteres. Junto con las variables están los operadores. Los operadores nos van a permitir realizar operaciones entre variables y entre cantidades que podamos representar en el programa. Vamos a ver, los primeros operadores se llaman los operadores de relación. Son los que nos permiten comparar dos valores. Entonces están, por ejemplo, el igual, el menor, el mayor que, el menor o igual, mayor o igual y el diferente. Entonces nos permite saber si un valor es igual a otro o si es menor y el resultado va a ser, digamos, verdadero o falso. Luego vamos a ver cómo interpretar esa información. Están también, por ejemplo, los operadores booleanos.
Son bastante utilizados en programación y lo que hacen es que utilizan valores de verdad, verdadero o falso, y por ejemplo, el AND funciona de la siguiente forma. Da verdadero si los dos valores son verdaderos. De resto, me da falso. OR, ¿cómo funciona? Me dice falso si los dos son falsos. En caso contrario, da verdadero. Y la negación es, si yo tengo falso, da verdadero. Y si tengo verdadero, retorna falso. Lo contrario. Por otro lado, tenemos los operadores aritméticos. Hay unos operadores unarios. Vamos a ver que está el más y el menos, que permite cambiar el signo de un número. Esto los usaremos más adelante. Por ahora nos enfocaremos en los binarios. Los binarios son la suma, la resta, el producto o multiplicación es el asterisco, la división es este carácter, se llama el slash, o también está el doble slash, que es la división entera. Está este que se llama el resto de la división, o el residuo, o el módulo. Es decir, cuando dividimos un número, me devuelve lo que sobra de esa operación. Y está la potencia, que es el doble asterisco. Con estos operadores vamos a realizar operaciones, vamos a poder representar ecuaciones y otras cantidades, y vamos a ver que hay un símbolo muy importante que son los paréntesis. Los paréntesis nos van a ayudar a que cuando hagamos una fórmula que pueda ser muy compleja, la podamos ver de una manera más clara agrupando utilizando los paréntesis. ¿Cómo así? Cuando estamos haciendo operaciones hay algo que se llama la precedencia y es el orden de evaluación de las diferentes operaciones que hay en una fórmula. Vamos a ver en este triángulo hay un orden de precedencia, es decir, primero se va a ejecutar lo que está acá, paréntesis, exponenciación, multiplicación, suma y resta, etcétera. Entonces estos tienen mayor precedencia y estos de acá abajo tienen menor precedencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es la forma como podemos encontrar una expresión que vamos a evaluar. Puede ser una fórmula, puede ser, digamos, un procedimiento, una ecuación que queramos resolver. Entonces, normalmente cuando estamos en un cuaderno la escribimos de esta forma, pero un programa no la puede evaluar de esta forma. En un programa debemos llevar esta expresión a una sola línea, a una sentencia. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a analizar esta operación y nos puede ayudar los paréntesis. Entonces venimos, ponemos los paréntesis y de esa forma ya empezamos a ver más claro cómo va a ser el orden de evaluación de esta expresión y luego, cuando ya la tenemos así, la podemos llevar a una sola sentencia. Entonces, miren que acá nuevamente se agregan paréntesis para definir, primero se hace esta suma, luego se hace la división. Pero entonces, ¿cómo evalúa el programa una cantidad como esta? Lo que hace es que primero se para en el principio de la expresión, recorre toda la expresión y empieza a mirar el orden de precedencia. Es decir, recuerden que primero se evalúan los paréntesis. Esta expresión se evaluaría así. Se evalúa primero lo que está dentro en paréntesis. Luego, cuando ya se resuelve, nuevamente lo que está dentro en paréntesis, entonces está la división, está esta otra división, luego otra vez el paréntesis, entonces se hace la suma de estas dos cantidades, la suma de estas dos cantidades y por último se hace la división. Entonces eso es lo que nos va a garantizar que esta operación quede bien definida. Lo podríamos utilizar sin los paréntesis, pero es un poco más difícil de llegar al resultado y para nosotros es más difícil ver cómo se está ejecutando la operación. Entonces vamos a ver ahora en Python algunos ejemplos. Entonces creamos el archivo variables.py y vamos a empezar a definir valores. Entonces vamos a crear una variable que sea a igual a 5 y vamos a imprimir el valor.
Entonces reservamos el valor de A, vamos a ejecutarlo y vemos que el resultado es 5. Vamos a ver que puedo reasignar el valor. Entonces le vamos a asignar un dato alfanumérico. Hola mundo. Entonces voy a imprimirlo acá y vamos a hacer doble impresión. Guardamos. Entonces vemos que utilizando la misma variable estamos reasignando el valor. Muy importante, este sería el operador asignación, que permite asignar el valor que está a la derecha al valor que está a la izquierda. Miren que cuando pasamos el mouse sobre el valor nos dice que es un int, es decir, un integer. Entonces así podemos ir viendo pues como ayudas del editor. Aquí nos dice que es un str, es un string. Bueno, ahora vamos a definir un booleano. Entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a darle un valor de verdad, true. Entonces por eso es que se llaman camaleones, porque miren que pasó de ser un entero a ser una cadena a ser un booleano. Y vamos a probar por último un flotante. Entonces el flotante es el que tiene el punto decimal 32.5. Entonces ahí ya tenemos los principales tipos de datos. Ahora vamos a ver los operadores. De los operadores vamos a arrancar con los operadores de relación. A igual a un valor y B igual a otro. Y podemos incluso imprimir de una vez el resultado. ¿Cuánto es si A es mayor que B? Entonces preguntamos a Python y nos dice que eso es falso. Vamos a preguntarle si B es igual a A. Y vamos a preguntarle si B es igual a B. Entonces nos dice false, false y true. Y vamos a probar, utilizar diferente. Guardamos y nos da el valor. Entonces esos son los operadores de relación. Ahora vamos a ver los operadores aritméticos. Entonces vamos a asignar C, va a ser igual a A más B. D va a ser igual a C dividido 2. E va a ser igual a el valor de A elevado al cuadrado. Y vamos a imprimir valor de C, la suma, la división y la potencia. Entonces ejecutamos y nos dan los resultados. Y por último vamos a hacer una prueba utilizando los operadores booleanos. Entonces puedo tener, por ejemplo, este valor 5 mayor que 3 me va a dar un booleano. Este también es un booleano. Y este también es un booleano que se da de comparar A y B. Vamos a crear otro que sea directamente los valores true or false. Or es falso si los dos son falsos. Entonces vamos a probar. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir primero A. Después el valor de C. Y el valor, por último, de D. Vamos a ejecutar. Bueno, se me olvidó poner true. Tiene que ser en mayúscula. Entonces ahí vemos un error. Corregimos. Y le damos play. Ahora sí ya vemos el resultado. Ahora vamos a ver la presencia de operadores. Entonces vamos a escribir valor A, valor B y vamos a escribir una expresión que combine A y B. Entonces puede ser A que multiplica a B
más 34 dividido 12 menos A por C más 2 dividido 1. Entonces miren que esta expresión se ve muy compleja de esta forma. Igual Python la realiza, como nos podemos dar cuenta, vamos a imprimir. Python no tiene problema en realizar esa expresión, pero nosotros no nos queda tan claro. Bueno, aquí no puedo incluir, bueno, esto es algo muy importante. Yo no puedo usar una variable sin antes haberla definido. Entonces, si yo quiero utilizar C aquí, entonces tengo que definirla primero. Y aquí tengo que, podría dejar C o simplemente le creo una nueva variable. Entonces, este error se corrige fácilmente. Simplemente recuerden lo que hablamos ahorita. Estos son espacios reservados, pero ahorita me está saliendo un error porque no sabía que estaba ocupando el espacio reservado para la variable C. Vamos a darle play y ya obtenemos el resultado. Entonces el resultado puede variar si yo quiero primero que se ejecute, digamos, esta división, esta suma y esta división. Entonces primero quiero que se haga esta división. Si yo quiero garantizar que esto pasa primero, entonces aquí empiezo a darle un orden de ejecución. Digamos que yo quiero primero una suma y después se divida, bueno, por 18 para que no quede sobre 1. Entonces miren que de esta forma la expresión ya empieza a ser más clara. ¿Por qué? Primero se va a hacer esta primera sección, luego aquí podemos incluir otro paréntesis. Recuerden que son gratis, nos ayudan a entender mejor. Otro tema que podemos hacer es, voy a crear, voy a dividir para vencer. Entonces primero hago esto y luego voy a calcular E y luego F va a ser D menos E. Entonces eso nos va a permitir ver mejor las operaciones. Entonces recuerden, esto es más para el programador. Python es capaz de evaluar igual la expresión. Miren que el resultado cambia porque ya lo estamos agrupando diferente. Entonces tengan mucha precaución porque esto nos puede cambiar el valor o el resultado de una operación.